os voy a mostrar la evidencia científica que apoya la importancia que tiene la alimentación sobre la microbiota y esta a su vez sobre el estado de salud o de enfermedad. Y espero que la información que os voy a dar pueda ser trasladada a vuestra práctica clínica, ya que los alimentos pueden ser una poderosa herramienta para el tratamiento de muchas patologías, especialmente de aquellas a las que la causa o la consecuencia sea una disbiosis. El número y tipo de microorganismos que hay en el intestino delgado va a ser distinto al que hay en el intestino grueso, ya que las condiciones a las que están sometidas y los microorganismos van a ser distintas. Por ejemplo, en el colon normalmente hay menos acidez y va a haber menos peristaltismo. Esto favorece que haya un mayor número de microorganismos. Pero imaginaros que, por un supuesto, empezamos a tomar antiácidos. Entonces, el bolo alimenticio que va a llegar al intestino delgado va a ser menos ácido y esto va a facilitar que prolifere mayor número de microorganismos, incluso microorganismos que antes no podían crecer porque para ellos la acidez es un ambiente hostil, pues ya no van a tener este impedimento para crecer. Pues bien, al igual que este factor tiene la capacidad de determinar el tipo de microbiota que hay, también va a haber otros factores que van a influir mucho, como es la edad, la genética, la fisiología, el uso de antibióticos y la dieta. La ingesta dietética va a influir muchísimo sobre el tipo de microbiota que tenemos, ya que puede facilitar el crecimiento de unos taxones e inhibir el crecimiento de otros. Además, las bacterias colónicas son esenciales en la producción de muchas vitaminas, como la riboflavina, la biotina, el folato, la cianocobalamina y la vitamina K. Aunque aquí me gustaría hacer un inciso, ya que el tipo de vitamina K que producen las bacterias es la K2, la menaquinona. Por eso están productos fermentados como el nato, por ejemplo. Por lo tanto, la vitamina K1, la filoquinona, la voy a tener que ingerir con la dieta. Se suele encontrar en vegetales de hojas verdes como el brócoli, las espinacas. Y aunque la K1 se asocia principalmente a la coagulación, es importante que tengamos una buena microbiota y que tengamos suficiente vitamina K2, ya que se va a encargar de la activación de la osteocalcina, que es la proteína que transporta e integra el calcio en el hueso. Os voy a hablar ahora de cómo se va a ir modificando la microbiota a lo largo de la vida. Y lo que me gustaría resaltar aquí es que aunque ganemos algunos microorganismos nuevos a partir del nacimiento, realmente la mayoría de los cambios que se van a producir va a ser sobre la abundancia relativa. Es decir, que los microorganismos que nos colonizaron desde edades muy tempranas podrán aumentar o disminuir el número, pero va a haber una resistencia a la colonización de nuevos microorganismos. Antes de nacer, nuestro tubo digestivo es casi estéril. Tan solo tendremos unos pocos microorganismos que consiguieron colarse mientras que estábamos en el útero de nuestra madre. Y al nacer, conforme pasamos por la vía vaginal o en caso de que nazcamos por cesárea a través del primer contacto de la piel, empezaremos a acumular nuevos microorganismos y estos microorganismos seguramente se mantendrán en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida. A partir de ese momento seguiremos acumulando nuevos microorganismos conforme vamos explorando el mundo y gracias a la lactancia materna obtendremos los oligosacáridos que son tan necesarios para la correcta maduración de la microbiota. Además, aquí también quiero resaltar la importancia que tiene la lactancia materna, ya que no solo va a permitir al bebé que le va a reducir el riesgo de que coja muchas enfermedades, sino que los efectos beneficiosos de la lactancia materna van a perdurar por el resto de la vida y también su efecto sobre la microbiota. Con la introducción de la alimentación complementaria, nuestra microbiota se seguirá enriqueciendo y ganando en diversidad.
de modo que progresivamente tendremos una microbiota más diversa y al llegar a la edad adulta ya será muy estable y muy difícil de cambiar. Por ejemplo, en general, en un adulto sano se empieza a tomar probióticos, posiblemente al poco tiempo dejarlo, dejará de notar sus beneficios porque hay una resistencia a la colonización de estos nuevos microorganismos. Sin embargo, conforme envejecemos, la estabilidad que teníamos en las microbiotas empieza a perderse, se pierde diversidad de los microorganismos, sobre todo disminuyen las bifidobacterias. Es normal que la composición de nuestras microbiotas sea más variable y que cambie incluso de un día para otro, ya que todo nuestro cuerpo está en proceso de cambio, al igual que pasa con otros órganos como la vista, la piel, el sistema inmunitario, el cual a su vez depende en gran medida de nuestra microbiota intestinal. De todos los factores que determinan la microbiota, la dieta es el único factor que podemos controlar y manipular para mejorar nuestra microbiota. Además, claro está, de evitar el uso de antibióticos siempre que sea posible. Y bueno, y del ejercicio físico, porque aunque no me da tiempo a hablar en esta charla, os seguro que va a beneficiar y mucho la microbiota. Tanto los hábitos alimentarios que se hayan mantenido a largo plazo como los hábitos alimentarios que se produzcan a corto plazo van a tener un impacto sobre la microbiota, produciendo cambios en el tipo de microorganismos que tenemos. Primero, os voy a hablar del impacto que tiene la dieta que se ha mantenido durante mucho tiempo. Y entre todos los estudios que han evaluado este efecto, me gustaría comentar el que realizó el equipo de Gary Wood, en el que se concluyó que la dieta que sigue la gente durante un año se correlaciona fuertemente con la composición de sus comunidades microbianas. Según este estudio, la gente que consume mucho hidratos de carbono va a tener sobre todo predominio de prevotela, como podéis ver en la figura de la derecha. Mientras que la gente que consume muchísimas proteínas, especialmente si son provenientes de la carne, lo que va a tener un predominio de bacteroides, como podéis ver en la figura de la izquierda. Por cierto, normalmente nuestras comunidades microbianas tienen un predominio de prevotela o de bacteroides, pero no tienen los dos enterotipos a la vez. Me imagino, supongo que estáis ahí preguntando en cómo puede repercutir que tengáis un enterotipo de bacteroides o de prevotela. Y es que, por ejemplo, si empezáis a seguir una dieta que contenga muchos polisacáridos complejos, las posibilidades que tendréis de responder de manera positiva respecto a la tolerancia a la glucosa serán mejores si tenéis un predominio de prevotela. A ver, simplificando lo que acabo de decir, si os hincháis a pan o algún otro alimento que tenga mucho almidón y tenéis mucha prevotela, el pico de azúcar que os va a dar será menor que si tuvierais mucho otro tipo de microbiota como un predominio de bacterias, por ejemplo. Esto se ha observado sobre todo en el caso de la prevotella copri, que nos ayuda bastante a reducir esta subida de glucemia. Los cambios que se van a producir cuando hay una modificación dietética durante un corto periodo de tiempo también van a tener cierto impacto en la microbiota. Para evaluar este efecto, Gary Wood continuó su estudio haciendo que los participantes del anterior estudio se cambiaran a una nueva dieta controlada durante 10 días. Y lo que observó en los participantes es que tuvieron un cambio en la composición de su microbiota ya desde el primer día. Como podéis observar en las barras azules de la gráfica a la derecha, ya desde el primer día ya se observa este cambio. Sin embargo, si fijáis en la gráfica de la izquierda, cada persona, la cual está representada con un color diferente, realmente mantuvo una microbiota, aunque cambiara, pero mantuvo una microbiota
que se parecía más a su microbiota original de antes de cambiar de la dieta. Con lo que con esto podemos sacar la conclusión que, aunque hay cambios en la microbiota, estos cambios son menores en relación con las variaciones que hay interindividuales. Pero aunque los cambios a largo plazo no modifican en gran medida nuestra composición microbiana, los perfiles funcionales sí que se van a adaptar muy rápidamente, ya que las bacterias van a expresar genes distintos para adaptarse al medio ambiente donde estén. En este estudio, los participantes cambiaron drásticamente su dieta durante 3 días. Unos participantes tomaron exclusivamente una dieta vegana, en lo que estáis viendo en la gráfica de la izquierda, mientras que el resto de participantes únicamente consumieron carne y queso, es lo que estáis viendo en la gráfica de la derecha. La fila corresponde al consumo de fibra que tuvieron antes de la dieta, durante los 3 días de la dieta, que es las columnas que veis coloreadas de verde, y después de la dieta. Como veis, la dieta vegana subió muchísimo el consumo de fibra y la dieta que solo tenía alimentos de origen animal prácticamente carecía de fibra. La fila B corresponde al consumo de grasa que tuvieron, como veis bastante más alta cuando se consume alimento de origen animal, y la fila C corresponde a la ingesta de proteína, que obviamente también más alta en la dieta de origen basada en alimento de origen animal. Aquí podéis ver los cambios que se produjeron en la composición de las comunidades microbianas. Y la dieta, si os fijáis, la dieta basada en alimentos de origen vegetal, la diversidad beta prácticamente se mantuvo constante, mientras que la dieta basada en alimentos de origen animal, en cuanto empieza la dieta, fijaros en la columna verde, ahí se produce un pico en la diversidad beta y en cuanto se deja la dieta, vuelve a su estado habitual. La dieta, sigo con este estudio, la dieta que se basaba en alimentos de origen animal aumentó muchísimo la abundancia de microorganismos resistentes al bilis y, sin embargo, disminuyó la abundancia de los firmicutes, lo cual no es de extrañar, ya que los firmicutes se encargan de metabolizar los polisacáridos vegetales, los cuales prácticamente carecía esta dieta. El aumento en la abundancia y en la actividad de la virofila, Boswellia, en la dieta de origen animal, apoyan el vínculo que hay entre la grasa de la dieta, los ácidos biliares y el crecimiento de microorganismos capaces de desencadenar la enfermedad inflamatoria intestinal. Se estima que de un 5 a un 10% de las proteínas que se ingieren con la dieta van a llegar al intestino grueso y la cantidad total que le llegue al colon no solo va a depender de la cantidad de los gramos totales que se ingieran, sino también del tipo de proteína que se tome, ya que las proteínas animales son mucho más digeribles y por tanto se van a absorber mejor y van a llegar en menor cantidad. Las proteínas endógenas, en particular las enzimas, las células epiteliales descamadas o desprendidas y la mucosidad de la barrera intestinal, suponen una fuente adicional de proteínas para la fermentación colónica bacteriana. El catabolismo de las proteínas por los microorganismos va a producir una serie de productos finales, algunos beneficiosos, como el ácido graso de cadena corta, aunque los van a producir en menor cantidad que si el sustrato fuera un polisacárido. Pero me temo que también se van a producir muchos compuestos tóxicos, como por ejemplo los fenoles y los indoles, que se consideran que son carcinógenos, amoníaco, que es un mutágeno,
Incluso se pueden producir tioles que son bastante citotóxicos. La degradación de las proteínas no digeridas o de las proteínas endógenas, proceso que se conoce como putrefacción, es bastante prominente en la etiología del cáncer colorectal y en las enfermedades inflamatorias intestinales, especialmente la colitis ulcerosa. Voy a contar ahora las diferentes repercusiones que tienen las proteínas según sean de origen vegetal o de origen animal, ya que va a ser bastante distinta. La proteína vegetal nos permite aumentar la diversidad bacteriana y la especie de lactobacilos y bifidobacterias. Estas especies producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y van a permitir el buen funcionamiento de la barrera mucosa intestinal. Pero es que además van a permitir la correcta función de los linfocitos T reguladores, por lo que va a haber una mejor respuesta de la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario, lo que se traduce en que haya una menor inflamación. En contraste, las proteínas de origen animal tienden a reducir la cantidad que hay de ácidos grasos de cadena corta, ya que disminuye la especie de Rosiduria. Y sin embargo, van a aumentar la especie productora de sustancias nocivas, como por ejemplo la trimetilamina, que se asocia a enfermedades cardiovasculares y a enfermedades inflamatorias intestinales. La trimetina se forma sobre todo a partir de los sustratos colina y L-carnitina. La colina, por ejemplo, se encuentra en la yema del huevo, no en la clara, y en la carne de ternera, igual que la L-carnitina, que suele estar en las carnes rojas. Con esto no quiere decir que dejéis de tomar huevos porque tiene un valor nutricional excelente. Lo que sí que no se debe hacer es que si tenéis un sobrecrecimiento de estas especies productoras de trimetilamina, es tomaros un par de huevos fritos con un filete de ternera. Eso ya sí que sería abusar. Por otra parte, la proteína animal incrementa la especie de alistipes que han sido reportadas en tejido de apendicitis aguda e incluso en accesos perirectales y cerebrales. El perfil microbiano va a ser distinto según sea el contenido de grasa en la dieta. Además de que las dietas ricas en grasa suelen ser bastante bajas en hidrato de carbono y esto también va a repercutir en el patrón microbiano que se tenga. La ingesta excesiva de grasa conlleva a que haya una respuesta adaptativa de la microbiota colónica, lo que deriva en que haya una comunidad poco diversa y a que proliferen microorganismos tolerantes a la bilis. Pero es que estos microorganismos resistentes al bilis también pueden producir sustancias nocivas como el ácido sulfídrico o ácidos biliares secundarios. Por ejemplo, el ácido desoxicólico tiene una potencia unas 10 veces mayor que su precursor, el ácido cólico, ya que tiene mayor capacidad de detergente. La dieta rica en grasa insaturada aumenta la especie de lactobacilos, bifidobacterias, streptococcus, incluso de la Artemisia muciniphila. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 son bastante buenos para estimular el crecimiento de la Artemisia. Además, la grasa insaturada tiene la capacidad de inhibir la activación de los receptores tipo TOL, que son los que expresan las células presentadoras de antígenos, y también tienen la capacidad de disminuir la inflamación del tejido adiposo. Pero es que también nos permiten reducir la cantidad de colesterol total e incluso de la lipoproteína de baja densidad. En contraste, las dietas ricas en grasas saturadas van a aumentar la activación de los receptores TOL, así como la inflamación del tejido adiposo.
pero es que además nos van a aumentar la resistencia a la insulina. Este tipo de dieta, aunque puede aumentarnos la abundancia de algunas bacterias beneficiosas como Fecalibacterium prognisis, también va a aumentar la abundancia de patobiontes como la bilofila, que promueve la inmunidad TH1 proinflamatoria. Por poner un ejemplo de la repercusión que esto puede tener, se ha observado a la bilofila, Bosworthia, en tejidos de apendicitis, colitis, colecistiti, osteomielitis, entre muchas otras patologías. Los ácidos biliares son un ejemplo de la interacción que hay entre el anfitrión y sus huéspedes, ya que la microbiota va a desconjugar los ácidos biliares primarios. Aun cuando los ácidos biliares no son una fuente energética principal, sí que puede modificar bastante el tipo de microbiota que tenemos, ya que va a reprimir el crecimiento de microorganismos que son sensibles a las propiedades detergentes de los ácidos biliares. La mayoría de los ácidos biliares van a ser resorbidas en el intestino delgado, pero va a haber una pequeña cantidad que va a escapar de la circulación enterohepática y la va a llegar a la microbiota colónica. Y es aquí donde va a interactuar la microbiota con los ácidos biliares, de modo que la van a modificar su estructura y su función. Pero es que además los ácidos biliares van a tener una acción antimicrobiana y van a matar especies que sean sensibles a las sales biliares, por lo que están ejerciendo una presión selectiva sobre las comunidades bacterianas. Algunas bacterias colónicas, como por ejemplo las pertenecientes a los géneros Clostridium o Eubacterium, poseen enzimas capaces de conjugar los ácidos biliares. Esto les permite tener un mecanismo para reducir la toxicidad, además de suponerle una fuente adicional de nitrógeno, azufre, carbono. Los ácidos biliares desconjugados pueden ser reabsorbidos y volver al hígado, donde volverán a ser conjugados, o pueden seguir siendo metabolizados por otras poblaciones bacterianas. Estos ácidos biliares son potencialmente citotóxicos y se han asociado al cáncer colorectal y a cálculos biliares de colesterol. Por otro lado, la desconjugación bacteriana de los ácidos biliares puede disminuir la absorción de algunos compuestos lipídicos como las vitaminas liposolubles, ya que van a perder parte de la capacidad de la emulsificación y, por tanto, de la digestibilidad de la grasa. La ingesta, perdón, necesito beber agua. La ingesta de polisacáridos complejos permite que se establezca una red sintrópica en el colon que lleva a la producción de metabolitos que promueven la salud. La fibra dietética estimula el crecimiento y la actividad de bacterias productoras de butirato, como por ejemplo la Doseburia, el Leobacterium rectales y el Faecalibacterium prognisis. Y también va a aumentar la abundancia de los lactobacilos de las bifidobacterias. Aunque dependiendo del tipo de fibra. Aunque dependiendo del tipo de fibra que se tome, se va a promover el crecimiento de unos taxones o de otros. Por ejemplo, en el caso del almidón resistente, se promueve sobre todo el crecimiento de Ruminococcus bromis y de Leubacterium rectales. Aunque tengo que comentar que hay varios tipos de almidón y cada tipo tendrá la capacidad de estimular el crecimiento de un tipo de bacteria específica. Los polifenoles se encuentran, entre otros elementos, en granos, frutas, verduras.
y se van a absorber muy poquita proporción en el intestino delgado, normalmente tan solo alrededor de un 10%, por lo que la gran mayoría va a llegar al intestino grueso, donde será metabolizado por las bacterias hasta ácidos fenólicos. Y el aprovechamiento de los polifenoles dependerá del estado y de las interacciones que se establecen entre la microbiota, ya que va a haber unos procesos de alimentación cruzada y colaboradoras que consisten en que algunas bacterias van a metabolizar los fitoquímicos y los subproductos resultantes serán procesados por otras bacterias distintas que a su vez producirán otros metabolitos que serán utilizados por otras bacterias. Y como resultado de este consorcio bacteriano que funciona de manera secuencial, los humanos podremos absorber y beneficiarnos de los metabolitos que son los que realmente tienen los efectos beneficiosos. Por ejemplo, el ecuol, que lo producen las bacterias a partir de las isoflavonas, es a quien realmente se le atribuye los efectos beneficiosos que tiene la soja, como por ejemplo la reducción de cánceres endocrinos, de enfermedades cardiovasculares y de la sintomatología menopáusica. Con esto quiero que lleguéis a la conclusión que por muchos polifenoles fitoquímicos que toméis, si no tenéis una microbiota adecuada y correcta, no podréis beneficiaros de todos los polifenoles que toméis. Además, los polifenoles tienen la ventaja de que no solo van a aumentar la riqueza de bacterias beneficiosas y productoras de ácidos grasos de cadena corta, sino que además permiten reducir la abundancia de algunos enteropatógenos que son sensibles a estos polifenoles. Os he puesto aquí un ejemplo de un efecto que tienen los polifenoles al interactuar con la microbiota, ya que, por ejemplo, la urolitina es un metabolito microbiano que se produce a través de los polifenoles que se encuentran en las bayas y en la granada, y no solo va a tener una potente actividad antioxidante y antiinflamatoria, además de reforzar la barrera intestinal e inhibir la inflamación, sino es que también nos va a permitir incrementar la abundancia de una bacteria buenísima, la Akkermansia mucinifera, y además va a inhibir el crecimiento de una bacteria superpatógena, el Clostridium difficile, el que suele, por ejemplo, proliferar después de cuando se ha tomado muchos antibióticos, y puede causar, por ejemplo, cosas muy graves como una colitis pseudomembranosa. Hay muchos suplementos que concentran sustancias beneficiosas del alimento y que nos van a permitir mejorar la microbiota, pero como no me va a dar tiempo, tan solo voy a comentar un par de ejemplos más. Por ejemplo, me gustaría comentaros el extracto quiólico del ajo añejo, ya que es capaz de mejorar nuestra microbiota al aumentar la riqueza y la diversidad microbiana, con un marcado aumento de la especie de lactobacillus y de Clostridium después de su suplementación durante 3 meses. Además, me gustaría resaltar de que se ha demostrado que el ajo añejo es bastante efectivo para reducir la presión arterial y también tiene otros efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. La ingesta de vitamina D está asociada con menores niveles circulantes de lipopolisacáridos, que ya sabéis que se asocia al aumento de citoquinas proinflamatorias, y la deficiencia de esta vitamina se asocia a disbiosis del microbioma intestinal. También se sabe ya que tiene capacidad inmunoreguladora, ya que las células del sistema inmunitario tienen un receptor específico para la vitamina D y es capaz de reducir la inflamación intestinal.
Una dieta con alto contenido en sal puede producir una disbiosis al disminuir, por ejemplo, entre otras cosas, al disminuir los lactobacilos y al disminuir la producción de butirato. Pero es que también puede incrementar la permeabilidad intestinal, lo que facilita que haya una translocación bacteriana y que aumente las citoquinas proinflamatorias, dando lugar a procesos de inflamación. Todavía no está totalmente claro el papel que tienen los edulcorantes sobre la microbiota intestinal y hasta ahora los únicos edulcorantes que han demostrado que pueden afectar la microbiota son la sacarina, la sucralosa y la stevia. También tiene esta capacidad de modificar la microbiota algunos azúcares polialcoholes que se utilizan como edulcorantes. Por ejemplo, el maltitol y la isomaltosa se cree que pudieran tener efecto prebiótico ya que van a incrementar el número de las bifidobacterias. Por otra parte, diferentes ensayos clínicos en humanos han mostrado cómo el lactitol puede disminuir las poblaciones de los bacteroides, Clostridium, coliformes y Obacterium. Además, el lactitol incrementa la producción de butirato y de inmunoglobulina secretora sin respuesta de inflamación de la mucosa y también presenta efectos simbióticos. El xilitol reduce la abundancia fecal de los géneros de bacteroides y Banisella e incrementa el filo de Firmicutes y el género de Prevotella. También se ha observado en un estudio que cuando se toma el xilitol en combinación con un probiótico que tenga lactobacilos rhamnosus, tiene un efecto protector contra el Clostridium difficile. Para acabar, os voy a hablar ahora de los aditivos que son más disbióticos. Los emulsificantes, además de alterar la microbiota intestinal, pueden disminuir el espesor de la capa de la mucosa intestinal y, por tanto, pueden aumentar la permeabilidad intestinal. Esto va a dar lugar a que haya una inflamación de bajo grado. Además, recientemente se ha publicado un estudio donde se ha visto que los emulsificantes tienen un impacto significativo en la ansiedad. También puede inducir a la liberación de enzimas lisosomales por parte de las células de la mucosa, lo que aumentaría la permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana a través del epitelio intestinal. Por ejemplo, en un estudio se ha observado cómo los emulsificantes, en concreto el polisorbato 80, aumenta la translocación bacteriana de Escherichia coli hasta en un 59%. Perdona, aumenta 59 veces más la translocación bacteriana de la E. coli. Las maltodextrinas, que se añaden a muchos alimentos para espesarlos, de hecho ahora está muy de moda en la suplementación de los deportistas, pues bien, favorecen la proliferación de bacterias proinflamatorias. Los caragenotos, que son un espesante proveniente de las algas, se ha observado en algunos estudios cómo puede incrementar algunas sustancias inflamatorias como la interleucina 6. También puede elevar la caprotectina fecal e incluso pueden producir una desbiosis intestinal ya que reduce la población de la quemasa mucinífera. Los puntos clave que quiero que recordéis de mi ponencia es que nuestra microbiota va a depender en su mayor parte de los microorganismos que nos colonizaron en un primer momento. Y cada cepa estará en mayor o menor número según sean las condiciones donde se aloja y de cómo le alimentemos. Un régimen alimentario nuevo durante unos cuantos días va a alterar de manera inmediata la expresión génica
de la población microbiana, con los subsecuentes ajustes metabólicos. Pero hay que tener en cuenta que estos cambios en la composición microbiana realmente van a ser pequeños en comparación con la microbiota que ya se tenía de base, que depende de la alimentación que se ha mantenido a largo plazo. Y además, si este cambio estético se ha producido durante un corto periodo de tiempo, en cuanto se deje este tipo de dieta, se vuelva a la dieta habitual, la microbiota volverá a su estado de base. Vuelvo a insistir en esta parte porque a la hora de planificar una dieta tenemos que tener en cuenta que el objetivo siempre debe ser a largo plazo y que tenemos que tener paciencia. De la salud de nuestra microbiota colónica va a depender el aprovechamiento de los polifenoles que tomemos en la dieta y de que podamos realmente beneficiarnos de los metabolitos producidos por las bacterias, que son los que tienen el efecto beneficioso. Los cambios que se producen en la alimentación van a tener una repercusión directa sobre la microbiota, dando lugar a que proliferen microorganismos beneficiosos o microorganismos patológicos o que se asocian a estados patológicos. Por eso debemos elegir un tipo de alimentación que favorezca la proliferación y el crecimiento de lactobacilos, que produce ácido graso de cadena corta y son antiinflamatorios. O también tenemos que elegir un tipo de dieta que favorezca el crecimiento de las bifidobacterias, que además de producir unos ácidos grasos de cadena corta como el butirato, también nos van a mejorar la función de la barrera intestinal e incluso se asocia a menos niveles de lipopolisacáridos. Os voy a poner un ejemplo de un alimento que nos permite crecer tanto los lactobacilos como las bifidobacterias, y son los guisantes, porque tienen 3 compuestos prebióticos. Por un lado tiene polifenoles, también tiene polisacáridos complejos y proteína vegetal. El mensaje que quiero que llevéis para casa es que mediante la alimentación tenemos el poder de cambiar drásticamente la composición y la función de nuestra microbiota, y por eso es vuestra responsabilidad elegir alimentos que no solo satisfagan vuestras necesidades nutricionales o placenteras, sino que también tenemos que tener en cuenta que si no queremos tener un ecosistema intestinal árido o donde crecen libremente las malas hierbas, debemos regar aquello que queremos que florezca. Muchas gracias por vuestra atención.